Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Saludos República Dominicana y el mundo que nos ve en este espacio Infoseguridad 007 TV a través del grupo Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Como cada día, este espacio viene a llenar ese vacío de la falta de información sobre la seguridad, primera demanda de la gente, un derecho insatisfecho en la República Dominicana. Otras propuestas de seguridad como políticas públicas que hacen falta, noticias, orientaciones y, ¿por qué no?, la participación de ustedes como interactivo, haciendo su feedback también para participar desde sus hogares y de cualquier lugar del mundo que se encuentren. Vamos a comenzar hoy con la frase del día para motivar, como cada día, al civismo, al patriotismo, el bien común. Eso es precisamente lo que nos hace mejores ciudadanos, estar preocupados por el bien colectivo y por todo lo que debe interesar a la sociedad completa en general. La ley es la seguridad del pueblo, la seguridad de cada uno de los gobernados y la seguridad de cada uno de los gobernantes. Edmund Burke, interesante, es un jurista francés, Edmund Burke. Así que es una frase que viene como anillo al dedo para esta deficiencia de cumplimiento de ley que tenemos en el país, la aplicación de la seguridad y sobre todo la garantía de los derechos y libertades de cada uno de los dominicanos y los habitantes del país, no importa su nacionalidad. Hoy amanece la noticia de que se acuartelan las tropas militares, 100% las operativas y un 50% las administrativas. Se anuncia un paro en reclamo de los altos costos, en reclamo de que no estén los costos de los combustibles tan elevados. Hemos compartido con ustedes una imagen muchas veces. Tenemos la gasolina más cara del mundo, o una de las más caras del mundo. Japón, un país desarrollado, tiene $2 de precio del combustible, nosotros $5 aproximadamente. Salvador y otros países latinoamericanos no llegan a los $2. Hay que buscar una salida porque el combustible encarece prácticamente todo lo que se hace en una economía mundial. Ojalá que se tomen las medidas de dar los precios que realmente debemos tener en la República Dominicana. Ya eso es insostenible y está trayendo mucho desorden. Juan Ubiere dijo que no había llamado paro a paro, pero como quiera se mantiene supuestamente el paro. No vi ningún paro hoy y gracias a Dios no hubo ningún desorden, que eso es lo importante. La violencia y el crimen siguen incrementándose en el país, a pesar de que las encuestas también dan como la principal preocupación de la gente la delincuencia. Las autoridades dicen que no, que se ha reducido grandemente la delincuencia en el país. Y los hechos noticiosos nos dicen de igual manera que se descomisan muchas piezas de vehículos en una noticia por la Fiscalía y la Policía, lo que quiere decir que se están robando, porque si no, no pudieran ocupar esa pieza de los vehículos robados. Si puede compartir esa noticia, Eucri. La del acuartelamiento, si es posible también, sí, para que se vea el titular. Y luego me la va poniendo secuencialmente cada una de ellas, según te la mandé en el orden, por favor. La del acuartelamiento primero, que se vea, que es una noticia de primer plano en el país.
Y estos acuartelamientos no es una cosa extraordinaria. Es el papel de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional resguardar el libre desenvolvimiento, el libre tránsito de la población en su ambiente laboral cotidiano. Y la presencia militar y policial, pues, vienen a prevenir que se hagan desorden y se obstaculice el tránsito. O sea, que eso es parte de su rol. Ojalá que estén siempre en las calles de manera preventiva, que no sea solamente porque se anuncia una huelga o porque hay un conflicto social. Debería ser en tiempo de paz para mantener todo el tiempo esa paz y que la población se sienta segura, se sienta protegida y que se prevenga cualquier tipo de amenaza que haya en cualquier lugar de la República. Pero lamentablemente aquí solamente vemos la militarización y los policías frecuentes en las calles cuando hay un problema. Si no hay un problema, o cuando está la Navidad segura, la Semana Santa segura, el fin de semana de la Mercedes seguro, los tiempos de pelota, así. O sea que parece que por momento que la policía y los organismos de seguridad le tocaría trabajar aquí en el país. Y eso no es así. Debería ser siempre y constantemente esa garantía como lo mandan las leyes. Y como decía Edmund Burke, que las leyes deben cumplirse siempre y que es la garantía de la seguridad. Por eso quizás estamos tan inseguros porque nadie cumple las leyes en el país. Matan a un vigilante para quitarle su arma. Si posiblemente continuar con esta, Eucri. Luego, ok, la decomisación de las piezas de vehículos. Me la puede ir colocando más rápido, con menos tiempo, para aprovechar el invitado que tenemos hoy. Un invitado de primera, mi amigo y hermano, un político atípico y diferente. Policía y Ministerio Público decomisan piezas de vehículos de motor en San Pedro de Macorís. Eso es algo importante, pero lo más importante sería evitar que se roben las piezas. La prevención, que debe ser la esencia de todo cuerpo policial. Por favor, la construcción del elevado no, eso dejémoslo. Matan vigilantes para robar su arma. Y luego matan menor a puñalada para quitar el celular también. En La Caleta fue eso, lo de la menor, para quitarle el celular. Ahí podemos ver la noticia. Son las noticias de primera plana relacionadas con el tema de la inseguridad, que debería ser tema de la seguridad. Pero lamentablemente la seguridad está en crisis aquí. Y ese derecho sigue insatisfecho a pesar de que desde los inicios del periodo de gobierno ha sido la primera preocupación de la gente y sigue siéndolo hoy. De acuerdo a las encuestas de los últimos años, no de esta última semana pasada, sino de los últimos años, la delincuencia sigue siendo la principal preocupación de la población dominicana o de los habitantes del país, no importa la nacionalidad. Matan a una menor apuñalada para quitarle un celular en La Caleta. Eso es grave, muy grave. Hieren de balas para sorprender en una finca y tratar de robar en una finca. También tratan de violar una niña de 12 años en Montecristi. Todo esto nos muestra que las cosas no andan bien en el tema de la seguridad. Vamos a colocar el de la niña y ahí terminamos con las noticias de hoy para darle paso a nuestro invitado de hoy. Aquí está. Apresan en Montecristi a 2 hombres por intento de violación a una niña de 12 años. Esto es un problema grave, el problema de los incestos, de las violaciones en el país y del irrespeto al menor. Los menores son vulnerables en la República Dominicana y oigan qué bien. Oigan bueno, bien retóricamente, qué malo está el país. Somos uno de los países donde mayor violencia hay y vulnerabilidad para los menores. Y cuando hablo de menores, hablo desde un bebecito hasta un adolescente de casi 18 años. Esto está mal. Pero también tienen riesgo los envejecientes, que son como un menor, porque vuelven a ser niños. Y de igualmente las mujeres. Nuestro país se caracteriza porque todo aquel que tiene poder, sea quien sea abusa de los subordinados o desvalidos. Y esto solamente pasa
en la República Dominicana. Porque aquí lamentablemente nuestras autoridades no tienen sensibilidad humana, no tienen preocupación ni compromiso con las cosas que realmente deben importarle a una sociedad. El centro de todo servicio público debe ser el ser humano, los habitantes, las personas. Aquí no, aquí el centro de todo son las grandes personalidades, las grandes corporaciones y los grandes políticos. Como que el común no importa. Y se supone que de acuerdo a la naturaleza humana, todos somos iguales, de acuerdo a aquellos que tenemos creencia en Dios y respeto a la divinidad, también todos somos iguales. No sé por dónde se rigen estos abusadores que tanto abundan aquí en el escenario del poder, que no respetan nada ni nadie y se creen por encima de la ley, del orden y de la divinidad. Ojalá que ellos asuman una reflexión y un encuentro con Dios y la divinidad para que entiendan que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a uno mismo y además respetar el derecho ajeno para garantizar la paz, como decía Benito Juárez. Esos son mis postulados de vida y lo quiero compartir con ustedes. Vamos a comenzar diciendo qué es APD. NPD. NPD. Sí, Nuevo Poder Democrático. Nuevo Poder Democrático. Es una organización política que nos honramos en ser miembro fundador de ella, donde lo que intentamos es el adesentamiento de la política en la República Dominicana. Nuevo Poder Democrático es el poder de una democracia nueva para transformar las instituciones del país, para transformar nuestra democracia en una democracia realmente que trabaje para el servicio de todos los dominicanos y dominicanas. De eso se trata. Este movimiento, partido, tú me decías... Yo le llamo organización política. Esta organización política... Porque la palabra partido está muy desacreditada en la República Dominicana. ¿Se le escuché el nombre? Partido. Están todos divididos. Nosotros somos una organización política que persigue el adesentamiento del ejercicio político. Volver otra vez a lo que es las ciencias políticas. Fíjese que se ha perdido todo aquello de filosofía política, de pensamiento político. Todo esto se ha cambiado por una política que es lo que le llamamos politiquería, donde las personas que van a ocupar los cargos públicos no son servidores públicos, sino personas que van a servirse de lo público y el único discurso es 500 pesos, un picapollo, una prebenda y una promesa generalmente infundada que se la hacen a 10 personas sobre la base o 100 personas sobre la base de un puesto dentro del esquema político de una institución pública. Entonces nosotros estamos trabajando para que ya no sea así, sino para que esa pirámide donde hay servidores públicos, personas que realmente le sirven a la comunidad, pues sean llevados ya a ejercer su vocación desde el poder. En términos generales, ¿cuáles son los principios que fundamentan tu organización política, como tú quieres diferenciar? Nuevo Poder Democrático, desde el principio, se ha caracterizado por ser una organización que no habla el idioma de los políticos profesionales tradicionales, que es el idioma de la mentira, del cual el pueblo está cansado. Nosotros hablamos sobre la base de la verdad, sobre la base de lo realmente posible dentro de la política nacional. Nuevo Poder Democrático se caracteriza porque no llega quien puede, generalmente es los que tienen el dinero para pagar una candidatura, sino quien debe llegar. Así que si usted está interesado en hacer política y no le han dado la oportunidad, teniendo usted todas las cualidades y el mérito sobre todo, debe acercarse a nosotros, tiene que acercarse a esta organización, porque aquí no lo vamos a medir en función de qué usted tiene, cuántos recursos tiene para aportar, sino qué puede usted aportar desde su corazón. Tú hablabas ahorita de que tenemos políticos insensibles, y esa debería ser la primera característica de un político, la sensibilidad, porque
¿Qué es ser un servidor público? Es servirle al prójimo. Y si usted no tiene sensibilidad para ver cuando alguien, cuando una población, cuando un grupo, cuando una persona está pasando por una situación de calamidad, usted no puede ser un servidor público. Cuando una persona desde el poder se alza con los recursos del erario público, le está quitando la posibilidad al dominicano, de escasos recursos sobre todo, de que pueda tener una vida digna, de que pueda tener calidad de vida. Entonces, eso es falta de sensibilidad también. Y nosotros estamos apelando a los corazones que están bien amueblados, de dominicanos y dominicanas, que de hecho son los más, para que se involucren en el ejercicio político, pero desde un punto de vista totalmente diferente a lo que se ha estado haciendo en los últimos años. Nosotros tenemos una gran preocupación, y creo que también es una preocupación de todo el pueblo dominicano, y es el hecho de que no vemos a los partidos políticos o organizaciones políticas, que en el caso suyo, que prefiere que le llamen así, el interés de la defensa de la patria como institución soberana para deberse y comprometerse con el pueblo dominicano per se. O sea, los valores patrios, los símbolos patrios, el sentir de la dominicanidad se ve dejada de lado. Ya no hay nada de eso. ¿Tiene su organización preocupación por esto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, nosotros hemos analizado este tema de todas formas y al final de cuentas entendimos que todo lo que está ocurriendo en nuestro país hay un mal común. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. De esa misma forma, el amor al dinero dentro de la política ha hecho que esto repercuta la corrupción dentro de todos los organismos de un gobierno, del Estado. Entonces, cuando vemos que los organismos de seguridad del Estado están dedicados a perseguir a los ciudadanos que denunciamos la corrupción, que denunciamos lo que está mal hecho, los atropellos, como bien dijo el otro día el director del DNI, que tenían más de 10.000 personas atendiendo a eso, son calíes prácticamente, cuando deberían estar trabajando para preservar la soberanía, la seguridad nacional y sobre todo con este tema de la inmigración desbordada haitiana y de otros países también. Nosotros hemos perdido ya parte de lo que es nuestra soberanía. Vemos como el irrespeto por los valores patrios es un asunto ya de cada día. Hemos visto la mutilación de muchos jóvenes valiosos que pudieron haber sido personas de bien y que le han tronchado su camino por nacionales haitianos en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, no vemos estos organismos de seguridad trabajando para proteger al dominicano de que esto no ocurra. Y todo esto se debe a que han cambiado su rol. Ahora mismo lo que se pretende es perpetuarse en el poder. Y perpetuarse en el poder implica cambiarle el rol a esos organismos de seguridad y ponerlo solamente a vigilar a todas las fuerzas emergentes para que no surja un liderazgo distinto que pueda combatir esta corrupción, esta corruptela y este nivel de impunidad que ha estado viendo la República Dominicana. Esto da vergüenza, tiene que cambiar, tiene que llamarnos a una profunda reflexión como ciudadanos, como ciudadanas de este país, de que tenemos que proteger, como tú dices muy bien, Juan Tomás, lo que es la soberanía, lo que son las fuentes de trabajo. El otro día andaba por la zona este del país, lugar que ofrece el 85% de las habitaciones hoteleras del país, turísticas, y me daba una profunda pena ver cómo la mayoría, en el área de la construcción, te puedo decir que el 98% eran nacionales haitianos. Pero te mueves en cualquier restaurante, o sea, que son las fuentes de trabajo que están ahí, esos nichos reservados para los dominicanos y han sido desplazados. Entonces, eso ha movido a que suba la criminalidad, a que haya más inseguridad en nuestras calles, pero también es una actitud totalmente injusta con relación a los nacionales dominicanos
que son los primeros que tienen que optar por las posiciones laborales. Porque en Haití no le tienen guardadas posiciones a los dominicanos, como no la tienen en Venezuela, no la tienen en Jamaica o en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. República Dominicana debe ser primero para los dominicanos. Y de una manera racional, como lo tienen todos los países del mundo, entonces un espacio para los nacionales de otro país que llegan, porque somos un país emigrante y que recibimos inmigrantes también, y no queremos quitarle la posibilidad a estas personas de que laboren aquí también, pero tiene que ser de manera racional y preservando lo que es el trabajo para los dominicanos en primer lugar. Eso es preocupante, sí, para todos el tema, pero va un poco más allá que los organismos de seguridad. Eso depende de las autoridades políticas realmente. El que se manejen los organismos de seguridad en compromiso y en los lineamientos de salvaguardar la soberanía y controlar este desorden migratorio que tenemos. Yo me siento muy indignado con eso realmente. Mira, en estos días alguien se me acercaba y hablando del mismo tema, me decía que qué planes teníamos nosotros como organización para controlar lo que tiene que ver con la delincuencia en el país. Y nosotros les decíamos que nosotros hemos entendido que no se está haciendo uso adecuado de la tecnología para frenar la delincuencia, que nosotros en un periodo muy corto pudiéramos dar muy buenos resultados, pero siempre apoyado en la tecnología. Yo le recordaba a esta persona que en años atrás andaba en una camioneta, una L200, e intentaron robármela. Cuando vimos las estadísticas, vimos que esa camioneta tenía mucha demanda de parte de los ladrones, o sea, donde quiera estaban robándose esta camioneta. Y yo le ofrecí en aquel entonces al jefe de la policía prestarle mi camioneta y colocarle un GPS y ponerla en los lugares más vulnerables donde estadísticamente se habían robado muchas de esas camionetas. Como señuelo. Como señuelo. Y a partir de ahí sencillamente esperarlo a los delincuentes, así atrapar a esas bandas organizadas. Yo pienso que la Policía Nacional, aparte de hacer una gran reforma a lo interno de esa institución, tiene que modernizarse, tiene que dotársele de equipamiento tanto en armas como en tecnología para que pueda combatir con los delincuentes de tú a tú en este tiempo. Y la tecnología es la piedra angular. Hay que preparar mujeres del cuerpo policíaco para que caminen en esa calle donde estadísticamente se atracan a mujeres civiles y que sencillamente le entreguen su cartera, pero con GPS integrados y una patrulla a 3 esquinas, 2 esquinas de allí lo va a estar atrapando. Y así vamos a desmantelar rápidamente todo lo que tiene que ver con las estructuras organizadas del crimen, como lo hacen otros países. Nosotros hemos dicho que la rueda hace mucho tiempo que está inventada. Usted simplemente va a utilizar la rueda que se ajusta a sus terrenos. Si es off-road, pues buscará una rueda off-road. Si es para la pista, una rueda lisa. Y eso es lo que necesitamos, adecuar esas tecnologías, esas estrategias que ya han implementado con muchísimo éxito en otros países y acabar con esa delincuencia que ya está en la calle. Obviamente, yo siempre cuando me refiero al tema de la delincuencia, la seguridad, me gusta dividirlo en dos. Está la delincuencia que ya está en la calle, que tenemos que frenarla. Pero tenemos una máquina desde el poder, desde el gobierno, desde quienes han estado gobernando nuestro país en las últimas décadas, que es una máquina de delincuentes, que prácticamente cuando se le quita la oportunidad a un dominicano de que pueda desarrollarse, de que pueda tener un nicho laboral que le permita tener una vida digna. Y de ahí se derivan los feminicidios, se deriva la cantidad de violencia familiar, intrafamiliar que hemos tenido. Todo esto hay que trabajarlo en la ventana, como le llamamos la ventana 414, que son desde los niños de 4 años de edad hasta los 14 años de edad. Para eso tenemos un sistema educativo que ha revolucionado Latinoamérica, está ya en más de 20 países, un sistema de educación en valores, en principios. Acuérdense que hace mucho tiempo de nuestras escuelas se sacó la moral y la cívica, y a raíz de eso vemos cómo anda nuestra juventud. No hay valores.
La juventud lo que piensa solamente, usted le pregunta a un joven en cualquier barrio, 70, 80% desempleados, y le pregunta, ¿qué quieres ser? Y te dicen, no sé. ¿Pero a qué te vas a dedicar? No sé. ¿Pero a qué aspiras? Bueno, tener unos tenis Jordan, tener una vestimenta como la que se usan ahora, una juca, escuchar una música completamente cargada de antivalores. Entonces tenemos que retomar todos estos temas para ese rumbo retorcido que ha tomado la sociedad, enderezarlo de nuevo. Y es contigo, es conmigo, es con cada una de las personas que están viendo este programa, que tenemos que empoderarnos realmente y tener un discurso frontal, un discurso verídico, un discurso con la verdad, pero que genere los cambios que necesita la sociedad en este tiempo. Ya los políticos de esta época tienen que entender que ya no pueden seguir diciéndole que sí a todo. Tienen que fijar una postura. Y Nuevo Poder Democrático se ha caracterizado por esto. Todo el que conoce a Alfredo Fontaneto sabe que por buscar un voto no le va a decir que está acorde con la ideología de género, por ejemplo. No, nosotros somos pro familia. Entendemos que hay que preservar, cuidar y fortalecer los lazos de la familia en la República Dominicana. Porque tú andas manga por hombro. Cualquiera puede optar por ser presidente de la organización. Porque esa es otra de las cosas que tenemos que cambiar en este país. Usted ha visto esto de que el partido de fulano de tal, pero ¿quién le ha dicho a usted que usted puede ser dueño de un partido? Sí, aquí sí. Pero eso hay que claro. cambiarlo, porque los partidos políticos son iguales que los clubes sociales. Usted nunca va a escuchar que fulano de tal es el dueño del club social X. Partido político es una institución, deben ser instituciones públicas, donde usted lleve su plancha y si usted gana, usted se mantiene. Pero los partidos políticos aquí han sido utilizados como plataformas, como franquicias, para hacer grandes negocios. Con los partidos pequeños que se hacen los negocios más grandes. Entonces tenemos que cambiar esta mentalidad y que retornen las cosas, cada pieza a su lugar en el país, porque es parte del desorden que tenemos. Si bien es cierto que lo que dices tiene razón, que quisiéramos seguir el formato de las preguntas anteriores para no olvidarlas, porque como político de nueva generación y de una diferencia de plantear la forma de hacer política, como tú has dicho, nos gustaría saber qué hacer o qué haría o qué propone Alfredo Fontaneto para que aceptemos la educación de hogar en todo el sistema educativo de la República Dominicana, la educación sexual en el sistema educativo de la República Dominicana, en todas las ya sea público o privado y en todos los niveles, porque esto para nosotros es preocupante. Y además, si estás de acuerdo con la castración para aquellos violadores, química, no es que le van a coger un mazo y machacar los testículos, sino con las inyecciones de químicos que le quitan el potencial sexual para quitarle el apetito. Ya. Mira, lo primero es que tenemos que reeducar a nuestros jóvenes. Tenemos que limitar la información que está llegando tóxica a nuestros niños, niñas y adolescentes. Como te decía hace un momento, tenemos que trabajar con esa ventana 414 para concientizar a estos niños de cuáles son sus deberes, pero cuáles son sus derechos también. La niñez es un derecho. El poder desarrollarse, estudiar, jugar es un derecho de la niñez que se le ha quitado a muchos jóvenes en nuestro país. Aquí ha habido explotación sexual de niños que se ha denunciado por años. Boca Chica, Sosúa, Puerto Plata y así otros puntos turísticos del país, al igual que también en algunos barrios de nuestro país. Y no hemos visto enérgicamente una acción que sea constante en las autoridades. Entonces, necesitamos hacer de este tema una prioridad, entender que nuestros niños, niñas y adolescentes son no solamente el presente, sino el futuro de nuestra patria. Con relación a una legislación o plantear, llevar un proyecto de ley que incluya la castración química. Antes de ir a la castración química, sí. yo te pregunté que si estabas de acuerdo con la educación sexual y no me contestaste. Depende a lo que le llaman educación sexual, porque ahora mismo... Bueno, aclárala y divídela en todos los puntos que tú entiendas, pero no puedes dejar en el aire esa pregunta tan importante. La educación sexual, claro que es importante, pero hay que ver cuál es el punto de vista que se le da. Porque educación sexual desde el punto de vista de la ideología de género
absolutamente contrario a ella estamos Nuevo Poder Democrático y Alfredo Fontaneto de manera personal. Esto que está ocurriendo ahora, como vimos la semana pasada, que ya en Nueva York, cuando nace un bebé, ni siquiera se le puede poner si es hembra o si es varón, sino que es X. Hay que esperar que el niño elija cuál o qué quiere ser. Eso es una aberración. Eso viola todos los principios que están descritos en la palabra de Dios. Entonces, lo que se llama educación sexual, hay que ver cuál es la vertiente. Nosotros estamos dispuestos, estamos de acuerdo que debe haber una educación sexual en las escuelas. Pero esa educación sexual a la que tú te refieres de esos países es una educación sexual nueva. Yo me refiero a la educación sexual en términos generales, a la educación sexual de ignorancia de cuáles son las partes, para qué son las partes, qué se puede permitir que alguien toque, qué no se puede permitir que alguien toque. Estoy hablando de una educación sexual natural. Claro que sí. Lo otro yo entiendo que debe haber educación sexual. Lo que pasa es que se ha tergiversado mucho, Juan, el tema de la educación sexual y se ha entendido que esto es para producir un libertinaje sexual, que son cosas muy distintas. Me refiero al conocimiento de lo que es la sexualidad, lo que es el sexo, las relaciones sexuales. Aquí en el país, claro que sí, eso no debe ser un tema tabú. Eso hay que explicarle a los niños y a los menores. Nosotros tenemos un problema terrible. Usted va a cualquier maternidad del país completo, usted va a encontrar un montón de niñas, de adolescentes de 11, 12, 13 años embarazadas, y muchas de 15 años y 16 ya con su segundo embarazo, y eso le troncha la vida a cualquier adolescente. Claro que sí, que hay que educar en función de lo que es la educación sexual y enseñarle al niño y a los adolescentes que solamente después de cierta edad es que el cuerpo realmente está preparado para concebir, para entrar en ese proceso de gestación. Ahora, cuando hablabas ahorita de lo que es la castración química, que es una propuesta de ley, eso no existe dentro del Código Penal de la República Dominicana. Entonces no puedo decirte si estamos de acuerdo o no. Pero si ahora mismo los legisladores te llaman como coordinador o presidente de Nuevo Poder Democrático para escuchar tu opinión allá en el Congreso, hazte de cuenta que está en el Congreso ya ahora, donde se está debatiendo el tema de esta ley, ¿qué tú le dirías a esos legisladores? Yo creo que lo principal es la prevención. Y la prevención, tenemos mucho de dónde buscar, digamos, modelos que han funcionado. A mí me gusta mucho el modelo anglosajón, donde los depredadores sexuales son tratados por el sistema de administración de justicia de una manera muy especial. Lo primero es que tiene que haber una justicia que funcione, lo cual no tenemos en República Dominicana. Hasta que no tengamos una justicia que funcione, hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones de la ley a manera extrema, porque de repente muchos quizás inocentes pudieran caer víctimas de maquinaciones de personas que son enemigos de alguna manera y que han manipulado la justicia. Nosotros para eso, en Nuevo Poder Democrático, lo que hemos propuesto es que tiene que haber una reestructuración del aparato judicial en nuestro país y que sea sacado prácticamente lo que es el derecho, el código francés, y que sea sustituido por el código, en gran parte, por el código anglosajón, que es el americano. Introducir la figura del juez, del jurado, a los juzgados dominicanos, y que esas personas que han incurrido en violaciones, primero que se le dicte, que le caiga todo el peso de la ley. Si son 30 años, 30 años, 40 años, 40 años, 50 años o cadena perpetua. Pero además de eso, usted va a los Estados Unidos y usted se va a mudar a un lugar y le dan un mapa claro donde vive, porque una vez una persona aún haya cumplido condena por un delito sexual de violación de un menor o de predación sexual, esa persona está totalmente ubicada constantemente. Usted va a mudar a un lugar y le dice, mire, hay un depredador sexual que vive allí, esta es su foto, esta es su cara, y hay otro que vive en tal lugar. Así que nosotros entendemos que antes de llegar a esa medida extrema tenemos que adecentar la justicia y despolitizar el aparato judicial nacional.
no quede muy claro, pero en otra ocasión trataremos de aclarar. Invítame de nuevo y con muchísimo gusto ampliamos esos temas. El próximo mes ampliaremos esto. Gracias, Alfredo Fontaneto, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Fue un placer realmente tenerte. El placer es nuestro. Me gustaría, para despedirnos, Euclid, poner un videíto patriótico. Me voy y lo dejamos ahí. Así que Dios le bendiga. Feliz inicio de semana y mañana estaremos con ustedes de nuevo. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.